días. Tengo el placer de presentar también el día de hoy a nuestro expositor, el magíster Alejandro Augusto Jaramillo Martínez. El magíster Alejandro Augusto Jaramillo Martínez es ingeniero civil, tiene una especialidad en administración de empresas y un MBA en finanzas y gestión internacional. Inició su doctorado en Business Administration. Es profesor universitario por más de 15 años en la Universidad de Colombia y Panamá. El magíster Jaramillo es un empresario del sector de comidas rápidas y del sector educativo. Ha sido consultor gerencial por más de 20 años. Es miembro del Agile Business Consortium y lo tenemos el día de hoy en nuestro 7º Congreso de Investigación, Desarrollo e Innovación y de UNICID 2022 con su ponencia sobre el tema que se ha titulado Conformación y desarrollo de proyectos de alto impacto para una institución educativa utilizando Agile Scrum. Adelante, licenciado Jaramillo. Buenos días a todos. Primero quiero darle las gracias a los organizadores del Congreso y a la Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología por la invitación. Me siento muy honrado de formar parte de su equipo de conferencistas. Espero que podamos disfrutar estos 20 minutos, así como lo he hecho yo en estos 4 meses frente a la experiencia que les voy a contar. La experiencia es una experiencia práctica, es una experiencia de aplicar Scrum en una organización y medir qué se puede hacer con el Scrum. Voy a contarles paso a paso, pues, qué hicimos. El tema, digamos, está, basado en estos elementos de la agenda. Cómo crear una organización ágil, ¿sí? ¿Cuál es el factor genético de esas organizaciones ágiles? El otro tema es cómo construir equipos ágiles, basado en 3 temas: liderazgo, cultura y propósito. Vamos a ver la interacción entre esos 3 elementos. Les voy a contar acerca del proceso de transformación en una organización educativa, una organización de 50 años, y cómo se realizaron los sprints y cuáles fueron los resultados de esos sprints. Y finalmente, los beneficios de poder aplicar esta técnica de Scrum. Miremos como primer punto lo que sería el ADN en una organización. Uy, perdón. Entonces, el ADN, es que me cambié en la pantalla y me perdí un poquito, perdón. Entonces, ¿cómo podemos medir qué hay en el ADN de una organización? Yo creo que es mucho de observación. Miramos a qué le está apostando la organización. El otro tema, en qué cree la organización. Y mirar cómo interactúan las personas en el día a día, la forma de trabajo. El ADN nos debería llevar a tener una, digamos que, una orientación hacia un liderazgo mucho más ágil, ¿sí? Un liderazgo que realmente mueva la organización. Si es una organización ágil, deberíamos tener o poder visualizar ese propósito de la organización y que ese propósito lleve a resultados, que sea algo práctico. El otro tema es que se cree bienestar y realización en las personas, que se sientan a gusto en la organización. Crear colaboración, pero no solo colaboración, sino comunidades autónomas. Hay unos elementos en la parte de organizaciones ágiles y es la parte de que la información esté disponible, que sea transparente, que sea confiable. Y digamos que esa información debería llevar a esos equipos a ser más autónomos y a poder desarrollar también innovación y aprendizaje. Y el otro punto de la organización ágil es la adaptabilidad al cambio. Pero detrás de todo esto que buscamos, que las personas crezcan y las organizaciones crezcan, deberíamos tener personas que vayan mejorando
su nivel de formación y su maestría en el día a día. Tenemos unos retos de la cultura ágil. Esos retos es vencer el status quo en la organización en la que estamos aplicando pues esta experiencia. Es una organización de 50 años dedicada pues a la parte educativa, con unos ciclos, digamos que largos frente a otros. Ustedes ven, por ejemplo, en una bolsa de valores el ciclo es de milésimas de segundo, en comidas rápidas los ciclos son de minutos o de segundos en la producción, pero en la parte académica los ciclos son largos. Y muchas veces las organizaciones tienden a quedarse dormidas. Entonces, uno de los retos es vencer ese status quo, despertar la organización. Pero con un liderazgo, como hablábamos, un liderazgo ágil, un liderazgo inspirador, un liderazgo que deje la parte, digamos, convencional, conservadora, y que permita que las personas creen liderazgo en diferentes niveles de la organización. El líder no es el jefe, el liderazgo tiene que estar en diferentes puntos de la organización. El otro tema es aplanar ese control jerárquico, dándole autonomía a los equipos, que haya más colaboración, que haya autonomía. Y el otro punto es crear un propósito colectivo, donde podamos alinear los intereses personales con los intereses de la organización. Bueno, para construir la organización ágil, digamos que hablábamos solamente de cultura, estando en la cultura inmerso el tema de liderazgo y propósito, de pronto nos quedaríamos cortos. Entonces, expandimos un poco más el tema del alcance del liderazgo y el alcance del propósito. Por más que, que dentro del ADN está el tema del liderazgo y el tema de propósito, le vamos a dar un tratamiento también particular a liderazgo y propósito como herramientas para poder crear organizaciones ágiles. Desde el punto de vista del liderazgo, vamos a considerar 3 elementos: comunicación, compromiso, colaboración. ¿Cómo mejoramos la comunicación? No hablando, sino con resultados, acciones que permitan que esa comunicación sea tangible. El otro tema es sacar tiempo para pensar. En el día a día de la organización, muchas veces nos absorbe el tema operativo, no sacamos tiempo para pensar, y menos sacamos tiempo para retroalimentación. Entonces estamos cometiendo errores permanentemente que los pudimos haber, digamos, evitado si hubiéramos hecho una buena retroalimentación. Hay un tema de compromiso que tiene que ver con tener un propósito, un sentido, algo donde yo me pueda realizar, que yo me pueda sentir a gusto y sentir identificado. El otro tema es llegar a la emoción de todos para que se cree esa chispa para la creatividad y la innovación, y generar el liderazgo en diferentes niveles. Saber que todas las personas son líderes de la organización si les damos el chance de ejercer el liderazgo. No tiene que ver con la estructura jerárquica como hablábamos, sino más bien con el desarrollo de líderes. Y el otro tema es crear equipos de colaboración, en donde los jefes no sean los que limitan esa creatividad, sino que deleguen el poder y la autoridad y la autonomía a grupos que puedan colaborar, de tal manera que se creen comunidades colaborativas. Y el tema es que esas ideas que se crean en diferentes niveles las aprovechamos. Las ideas más cercanas al problema, más cercanas al cliente, probablemente van a enriquecer estos equipos de una manera que si no las tuviéramos, estaríamos dándole soluciones a lo que no existe. Dentro de, digamos, un diagnóstico de la organización, analizamos todos los elementos de los principios del liderazgo ágil y pues digamos que nos encontramos que, por ejemplo, en propósito colectivo y realización, que es trabajo con un sentido ulterior o sin sentido ulterior, pues una organización que tiene 50 años sí tiene un propósito colectivo y realización con un sentido ulterior. Pero cuando miramos los otros elementos, acciones, palabras, resultados,
Creo que a veces las acciones deberían ser mucho más, digamos que, eh, visibles y sacar menos tiempo para promesas, sino más para resultados. No hay tiempo para pensar, la parte operativa consume la organización, no hay espacios de retroalimentación. Como son organizaciones de ciclos largos, de un momento a otro se quedan dormidas, se pierde la emoción, se vuelve apatía, y con un estilo de liderazgo jerárquico, sin delegación a equipos autónomos, sin colaboración entre los equipos autónomos o entre los diferentes equipos. Y digamos que los aportes de ideas en todos los niveles muchas veces por eso no se dan. Entonces, hay un elemento, digamos, que se suma al tema del liderazgo y es la construcción de propósito. En la parte de construcción de propósito, el tema es pasar de lo urgente a lo importante, crear ese propósito, esa ruta que nos lleve hacia algo que nos permita realizarnos, que los resultados hablen por ellos mismos en vez de intenciones o promesas, mirar la efectividad de ese propósito, tener datos para que podamos mirar con objetividad, crear un ecosistema de prosperidad donde todos ganemos y mirar el futuro, el progreso, no lo inmediato, poder generar oportunidades que perduren. Uno de los temas que miramos para construir una organización ágil es el tipo de cultura. Pasar de una organización de control, ¿sí? Este es un esquema del Competitive Values Framework, en donde hay dos dimensiones. Una parte es estabilidad, flexibilidad, y la otra parte si está orientada hacia el interior o hacia el exterior. La organización es una organización orientada hacia el interior y con mucho control. Si queremos una organización ágil, nos gustaría ir hacia algo más creativo, hacia el tipo de una cultura adocrática. ¿Cómo hicimos el proceso de transformación? Mirando esos tres elementos: cultura, liderazgo, propósito y la interacción entre esos elementos. El experimento fue de unos meses, 4 meses, ya los vamos a mirar. ¿Cuáles fueron los elementos para esa transformación? Entonces hay un equipo de transformación, que en ese equipo miramos el tema de liderazgo, un equipo Scrum, que es el centro de lo que estamos hablando, y unos talleres de apoyo que pudieran ayudar a sensibilizar, también digamos, a ajustar el equipo, a definir el propósito y a darle un norte, digamos que al proyecto. Todo esto para un tema de transformación cultural. ¿Qué se hizo en el mes 1? Con el equipo de transformación, una sensibilización, se conformó el equipo, había una alta resistencia del equipo, una motivación baja del equipo, se conformó el equipo Scrum, igualmente. En ese momento había una resistencia alta, una motivación baja, se comenzó a capacitar el equipo Scrum y se hizo un primer taller de paradigmas con el grupo de transformación. En el mes 2 se hizo capacitación al equipo de transformación. Digamos que la resistencia comenzó a bajar, digamos que la motivación comenzó a subir. Tuvimos que reconformar el equipo Scrum. El equipo Scrum, digamos que el primer mes no estaba fluyendo. Lo reconformamos y lanzamos el primer sprint. Ya había una resistencia, digamos, moderada y una motivación, una mejor motivación. Y paralelamente hicimos un taller para poder construir el propósito, dando las bases para la construcción del propósito de la organización. En el mes 3 vimos que la resistencia del grupo de transformación cada vez era menor y ya había más motivación. El grupo el grupo de Scrum ya iba por el segundo sprint, ya estaba cogiendo fuerza, estaba cogiendo confianza. El grupo sprint iba mucho más rápido, con una motivación media alta. Y paralelamente hicimos los ejercicios del taller para detallar más el propósito. El grupo de transformación aproximadamente eran unas 10, 12 personas. Algunas personas, digamos que a veces se invitaban personas de afuera como expertos en la parte, digamos, de mercadeo, los integrábamos, pero
pasaba algo, el equipo de transformación se reunía, hacíamos los talleres y durante el mes perdía fuerza, mientras que el equipo Scrum, con las dinámicas de Scrum, cada vez cogía más fuerza. Entonces, en el mes 4 vimos un equipo de transformación desintegrado, totalmente desconectado, había perdido la motivación, el día a día lo había absorbido, mientras que el equipo de Scrum ya iba por tercer sprint, una resistencia baja, el equipo cada vez más cohesionado, un equipo motivado con resultados. Tuvimos que aplazar los talleres porque se desintegró el equipo de transformación. Y entonces creamos, fue una iniciativa para la parte de impactar cultura, en donde dijimos, bueno, ¿cómo le llegamos a toda la organización? A los alumnos, profesores, a toda la parte administrativa. Y creamos un torneo de croquet. Ya les voy a contar el tema del torneo de croquet. Aquí tenemos al equipo Scrum. El equipo Scrum, digamos que era un equipo pequeño, digamos, el Scrum Master era la persona que le daba la dinámica a la metodología, un Product Owner que era el que decía, bueno, este es el producto, un Stakeholder que hacía como cliente, donde tuviéramos que entregarle pues algo que fuera, digamos, la necesidad de ese cliente que tuviéramos que satisfacer. Y teníamos el equipo de desarrollo que era el que en 2 semanas tenía que tener el producto. Algo muy bonito del tema Scrum es el tema del time boxing, el time box. El time box es un tema que es muy importante porque todo tiene un tiempo y eso hace que seamos mucho más ágiles. Sabemos que la próxima reunión no podemos gastarnos más de 15 minutos y estamos seteados para producir en ese tiempo, ya les voy contando. Los resultados de los sprints realizados. El primer sprint tenemos un resultado que fue una capacitación en un diferenciador del colegio que era Multicultural Business Education. Entonces tuvimos unos temas de capacitación y una invitación a la Embajada de Brasil para ser uno de los primeros colegios colombo-brasileños. En el segundo sprint participamos en una cumbre internacional de un organismo que se llama Partners of the Americas y nos preparamos para eso. Todo esto fue hecho en 2 semanas. ¿Sí? Cada sprint, se hacía el sprint 2 semanas, se ponía en marcha, se hacía el segundo sprint 2 semanas, se ponía en marcha y se hacía el tercer sprint, que fue la organización del campeonato interno de croquet. El campeonato interno de croquet, digamos que podríamos descomponerlo en varias partes. Una parte, digamos, era el sprint planning. En el sprint planning surgieron diferentes, digamos, tareas. Una tarea fue las reglas de juego, poder transmitir las reglas de juego a toda la comunidad. El otro tema era la conformación de los equipos y los cronogramas, como si fuera un mundial. ¿Sí? Hicimos pues una eliminación por equipos y una eliminación individual, pero el otro tema era la adecuación de los campos. Todo tenía que ir en paralelo para que pudiéramos hacer, digamos que el torneo dentro del tiempo que estábamos esperando. Además de eso, queríamos integrar a la comunidad, integramos familias, exalumnos y desarrollamos el campeonato, un campeonato donde participaron alumnos, profesores, colaboradores y directivos. Más allá del campeonato de croquet, ¿qué pasó con la aplicación del sprint? Nos permitió mover cultura. Imagínense una empresa de 50 personas, casi 200 estudiantes, 200 familias, y que la pueda mover un equipo de 4 o 5 personas y que se comience a ver ese movimiento de cultura. Eso es algo muy, digamos, diciente de la metodología. Pudimos llegar a cerca de 200 participantes en 2 semanas, tanto por haber hecho, digamos, el proyecto como, digamos, la herramienta del croquet. Motivó mucho a las personas y con el croquet, que es un deporte, digamos que muy estratégico, la idea era poder generar pensamiento estratégico, conformar equipos y que estén orientados al resultado. En el juego de croquet se veía mucho la efectividad de los equipos. ¿Qué podemos mirar de esta experiencia? ¿Qué beneficios tiene la aplicación de las técnicas Scrum? Al tener una visión compartida y detallada del producto, tenemos una unificación de lo que vamos a hacer entre todos y perdemos menos tiempo porque no vamos a hacer lo que no nos están pidiendo.
Esa visión unificada también está, digamos, cercana al cliente. Es algo muy importante, se define muy bien el producto. Después tenemos un feedback constante y efectivo permanente con las reuniones. El Scrum tiene las reuniones que son los rituales del stand-up meeting, que son 15 minutos por día. Eso es una maravilla. En 15 minutos estamos todos comunicados, todos sabemos qué estamos haciendo, nos comprometemos en unas tareas al día, pero los sprints los hicimos de 2 semanas para tener resultados en el corto plazo. Esos resultados están priorizados, entonces cada uno hace únicamente lo que es prioritario y lo que va a impactar más. ¿Qué permite? Que estemos enfocando los recursos, no hacemos nada que no esté en la priorización, todo está, lo que les digo, atados a unos tiempos de trabajo y eso permite que seamos mucho más efectivos. Y lo otro es que al darle, digamos, esa connotación de retroalimentación, de mejor, digamos, identificación del producto, de priorización, los equipos, al ser, digamos, autónomos y automotivados y tener esa priorización, se ven los resultados de una forma, digamos, efectiva y contundente. Yo diría que la experiencia de estos 4 meses con los sprint que tuvimos, poder mover una organización, digamos, que en el tiempo es muy rígida, puede, digamos, que darnos una muy buena idea de lo que es la herramienta y los beneficios de la herramienta Scrum. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias al licenciado Jaramillo, quien a través de su experiencia nos ha traído este particular caso donde de alguna manera estamos aprendiendo hoy en esta mañana, donde hemos visto el buen accionar de las buenas prácticas en diferentes ámbitos. Licenciado Jaramillo, tenemos una pregunta en el público que nos dice así. ¿Cómo construir una cultura en la cual se trabaje en función de lo importante y no de lo urgente? Bueno, aquí hay digamos, un punto inicial a lo que es un Scrum, y es que tiene que haber una muy buena planeación estratégica. Entonces, cuando uno tiene una planeación estratégica, sabe que la organización va hacia lo importante, pero tiene 50 tareas para hacer, ¿sí? Entonces, uno sabe que es lo importante por la planeación estratégica. Salieron 50 tareas para hacer. ¿A cuál hace? Entonces, de esas 50 uno prioriza de acuerdo con la estrategia y uno dice, ¿sabe qué hago estas 3? Y esas 3 que prioriza las hace en 2 semanas. Sabe que no me hable de las otras 47, después hablo de las otras 47. Ahorita me voy a sentar estas 2 semanas a hacer esas 3 con unos estándares de entrega que son, digamos, acordados. Entonces hay unos temas de calidad muy importantes. Me estoy centrando en cosas que son importantes estratégicamente, que apenas las haga ya dejan de ser urgentes. Las hice y después hago otras. En el siguiente sprint hago otras, y en el siguiente sprint hago otras, y eso le quita a uno mucho estrés. ¿Sí? En vez de estar pensando en 50 cosas, hombre, pienso en una ahorita y mañana en otra. Y en las 2 semanas le entrego el producto al que me lo pidió. Es algo increíble. A mí me ha encantado la técnica. Es efectividad. Bueno, Sí. ¿y cómo motivamos a esos equipos que tienen muchas tareas pero poco personal? Es otra de las preguntas que tiene nuestro público. ¿Qué pasa? ¿Cómo hacemos para motivar cuando los colaboradores normalmente tienen mucho trabajo, muchas responsabilidades, pero son pocos dentro de la organización? La experiencia que tuvimos permite ver eso que ustedes me están mencionando. Tenemos un grupo de transformación que era parte del día a día de la organización. El grupo lo absorbió el día a día. Apenas participaban en los talleres de sensibilización o en los talleres de propósito una vez por mes, y el resto del mes la operación lo consumía. ¿Qué pasó? Hicimos un equipo Scrum, así fuera pequeño, un equipo Scrum de 4 o 5 personas. Y en digamos, en esta experiencia lo hicimos con una dedicación, digamos que 40% del tiempo. Debería ser totalmente dedicado, pero lo dedicamos 40%. Pero el tiempo que estaba dedicado a Scrum. O sea, no hacía nada más que Scrum. Entre 1 y 4 de la tarde.
centrados, hacíamos el daily stand-up de 1:15 y enseguida nos poníamos a producir. Y fue increíble porque sacamos a las personas del día a día, las pusimos a resolver estos temas que si uno no saca el tiempo nunca los resuelve. Pero digamos que lo ideal sí es tener por lo menos un equipo de 4 o 5 dedicado a proyectos Scrum todo el tiempo. Y coge una dinámica increíble. Muy bien, eso ratifica todavía mucho más aún este aspecto del que hablaba al principio de su disertación, donde nos decía que es importante trabajar con el aprendizaje colaborativo, porque definitivamente los propósitos, hay que llegar a un propósito colectivo, pero trabajar en equipo. ¿Cómo de esa manera también, pues, hay una pregunta sobre cuál sería el primer paso que debemos dar para reducir la resistencia al cambio? Nosotros nos encontramos con una resistencia alta al principio. ¿Qué hicimos primero? Sensibilizar. Apenas comenzamos a sensibilizar, parecía que nos habían entendido el tema, pero realmente no era así. O sea, como que oían, pero no grababan, veían, pero como que no se acordaban. Entonces hicimos los talleres, digamos que paralelos. El taller paralelo, el primero que hicimos fue de paradigmas, ¿sí? Para ver cuál era esa cultura, digamos, reinante en la organización y que deberíamos transformar. Pero digamos que no solo fue la lectura de los paradigmas, sino que las personas se hicieran conscientes de cómo esas creencias o esos comportamientos o esa forma, digamos, de proyectarse y decir, bueno, esto es lo que yo quisiera, este es mi sueño, estaba afectando a la organización y cómo podíamos comenzar a moverlo. Entonces, digamos que fue un tema combinado de sensibilización, capacitación, digamos, unos trabajos colaborativos y creativos para poder definir los paradigmas y para, entre todas las personas, mirar cómo los desmontábamos. Pero digamos que también tuvimos la herramienta paralela que les comento, que fue el torneo de croquet, que cogimos una herramienta lúdica para mover a toda la organización. Movimos 200 personas en 2 semanas. Entonces yo creo que para el tema del cambio es importante mover, como impactar. Y uno de los puntos que es muy importante del equipo Scrum es que mueve. El equipo Scrum le pega a la organización, la despierta y está permanentemente pegándole. Entonces eso hace que la organización que está, digamos, en un estado de confort comience a moverse, a generar el cambio. Así es, vamos a iniciar entonces a armar esos equipos Scrum dentro de nuestras organizaciones. Definitivamente hay que construir propósito, cultura y liderazgo, como bien lo vimos en esta gran ponencia que hemos tenido el día de hoy a cargo del licenciado Jaramillo. Licenciado, le damos entonces un par de minutos para que se dirija a su público y haga el cierre de su ponencia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Fue increíble desde el primer momento interactuar con ustedes, desde los principios de julio cuando comenzamos a hablar. Eso, digamos que hizo que entrara en un proceso como las exposiciones anteriores de un proceso de una creación de un proyecto con una connotación científica. Fueron 4 meses donde siempre tuve muy claro que no era solo una experiencia de contar, sino algo mucho más, digamos que detallado desde el punto de vista académico y científico. Les agradezco por ese valor agregado que me pudieron brindar desde el principio y bueno, estoy a sus órdenes para cualquier consulta que tengan en este tema. Muchísimas gracias.